Bueno, ahora Alejandra Casadei, ella va a hablar de cervicometría universal, herramienta clave en el screening y prevención del parto prematuro, evidencia técnica y aplicación para mejorar los resultados perinatales. Alejandra es especialista en diagnóstico por imágenes y medicina fetal, médica de planta del Hospital Municipal Dr. Raúl Cacabo de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. Trabaja en el Centro de Diagnóstico Prenatal ECOS 4D de Coronel Suárez, médica ecografista de planta del Sanatorio Mitre, médica de planta y de guardia de Sweet Medical Group en ecografía general y diagnóstico prenatal, y médica de guardia en la Clínica y Maternidad Suizo-Argentina. Bueno, ahora vamos a esperar a Alejandra. Perdón, por una cuestión de tiempo, vamos a hacer al final de las 3 presentaciones una mesa de debate y van a poder hacer las preguntas que quieran a cada uno de los colegas que disertó previamente, ¿sí? Perdón, si alguien, mientras la doctora, ¿podés salir? ¿Ya está? Sí. Ok. Perdón. Mientras terminan de hacerlo, si alguien tiene una pregunta para el doctor Céntola, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre la presentación de recién, de primer trimestre? ¿Hola? ¿No? ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo pensaba, cuando pensábamos todas estas charlas, vamos a esperar que Alejandra empiece, que digamos, primer trimestre es amplio, los recursos son finitos, las capacitaciones son finitas, hay lugares centrales en las ciudades donde se puede mucho, lugares más periféricos donde se puede menos y poco. Entonces, vayamos pensando como un ordenamiento del arte de lo posible. Primer trimestre de datación no tiene, digamos, no tiene negocio. Otra cosa que es los monocoriales, el número de embriones, no tiene negocio, tiene que estar definido en el primer trimestre. Preeclampsia, por lo menos, TA, doppelduterinas, esos serían como proyectos, y screening de cromosomopatía que ya requiere, pero eso sí, capacitaciones y requiere tiempo. Alejandra, cuando vos gustes. Bueno, buenos días. Ya me presentó Débora. Gracias ante todo por la invitación. Es un placer y estoy muy contenta de ver chicos tan jóvenes, con tantas ganas de aprender. La verdad que feliz de la invitación. Bueno, me tocó hablar de cervicometría universal como herramienta clave para el screening y prevención del parto prematuro. Para esto vamos a revisar algunos datos, ¿sí? La definición de parto prematuro, incluimos ahí a todos los nacimientos antes de la semana 37. Se pueden dividir los partos prematuros en extremadamente prematuros cuando nacen antes de la semana 28, muy prematuros cuando nacen entre la semana 28 y la 32, y prematuros tardíos cuando nacen entre la 32 y la 37. Esta división es fundamental porque el núcleo duro de la mortalidad de los prematuros está en los nacidos antes de la semana 32. Esto representa el 2% de los nacimientos de pretérmino y el otro 6% restante, para completar la tasa de nacimientos,
tiene que ver con los nacidos después de la semana 32, donde la mortalidad, sinceramente, baja notoriamente. El 60% de estos partos prematuros son espontáneos, esa tasa también es variable, y el 40% iatrogénicos. De los que nos vamos a ocupar hoy es de los partos espontáneos. ¿Cómo estamos en Argentina? En el 2019, las estadísticas del Ministerio de Salud reportan una tasa de nacimientos prematuros de casi el 9%, ¿sí? Y el 80% de estos partos prematuros son espontáneos. Esta tasa sí aumentó a lo largo del tiempo y tiene que ver con la disminución de la natalidad, ¿sí? Que cayó seriamente en los últimos años. ¿Cómo estamos con respecto al resto del mundo? No es un problema exclusivamente de la Argentina. No somos los peores en este escenario, así que eso es un buen punto. Y América Latina tiene una tasa del 8%. Pero Estados Unidos, sin embargo, tiene tasa reportada del 12%. Serían los que peor están haciendo la tarea. Y Europa, un 6%. Eso es para que empecemos a ver para dónde tenemos que mirar si queremos mejorar, ¿no? En este cuadro les quiero mostrar cuál es el impacto de los partos pretérminos, ¿sí? Nacer prematuro acarrea el 50% de la mortalidad neonatal, ¿sí? No hay otra causa. ¿Por qué se mueren los chicos? De prematurez. Es así. Y los que sobreviven, el precio que se paga por sobrevivir es la discapacidad intelectual. Cuanto antes nacen los chicos, menor el coeficiente intelectual y mayor el riesgo de tener una discapacidad, ¿sí? Las complicaciones no terminan ahí, no alcanza con que mi bebé salió de la neo, qué bueno. No. Esto sigue, esto es un problema a un mediano plazo, como son las dificultades en la alimentación. Estos chicos afrontan desafíos enormes. Infecciones, apneas, dificultad respiratoria. Seguimos a largo plazo, parálisis cerebral, como dijimos, déficits neurosensoriales, alteraciones en la conducta, alteraciones en el neurodesarrollo, dificultades escolares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mal desarrollo del volumen cerebral, mal desarrollo del volumen pulmonar, e incluso cáncer. También podemos medir el impacto que tiene sobre la madre, porque la prematurez es un problema para la familia enorme, ¿sí? Donde no es el deseo de la madre o lo soñado o lo pensado, ni hablar si hablamos del parto respetado. De ahí ya no estamos respetando el deseo de esta familia de su mamá de irse con su bebé a su casa, ¿sí? Entonces, algo vamos a tener que hacer. Y cuando se realizaron encuestas de calidad, en cuanto al disconfort que sufrían estas madres, principalmente tenía que ver con el nacimiento prematuro. Y como les dije, la prematurez empieza a considerarse como una enfermedad crónica porque cuanto antes nacen estos bebés, mayor es el riesgo de muerte a lo largo de la vida. Hay un autor, que es el trabajo que les traje acá, que hizo un estudio poblacional en Suecia y estudiaron los recién nacidos y los segregaron por edad gestacional de nacimiento a largo plazo, a 45 años. Bueno, por cualquiera sea la causa de muerte, los que nacían antes morían antes, ¿sí? En este trabajo, que es el primer trabajo creo que es del 2018 por ahí, de 2017, si nacías antes de la semana 27, tenías 66 veces más riesgo de muerte a lo largo de la vida, por cualquier causa. Acá está, es un gráfico que reporta lo mismo, el mismo autor siguió y sigue viendo lo mismo. Bueno, en Argentina, gracias a nuestros amigos los neonatólogos, que es gente mucho más estudiosa que nosotros, los obstetras,
y gracias a los grandes avances de la neonatología, hemos podido, o han podido, disminuir la mortalidad neonatal drásticamente, ¿sí? En el 86 se morían el 60% de los chicos y hoy se llega a un plató, a un piso, en donde por más que haya avances en la neonatología, no podemos mejorar estas tasas de mortalidad que estamos teniendo hoy. Y el riesgo y el precio que se paga pero el precio que se paga es la discapacidad intelectual, ¿sí? O la parálisis cerebral. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el desafío pendiente? ¿Y para qué estamos hoy acá reunidos? Y espero poder convencerlos. Es para movernos hacia la prevención primaria. Vimos que los avances en la neonatología han llegado a su tope, ¿sí? Ya han hecho todo lo que puedan. Me parece que es hora de dejar descansar a los neonatólogos y que puedan respirar un poco. La prevención secundaria, evitar el daño, el uso del corticoide, el sulfato de magnesio, también nos ha ayudado. Son intervenciones que están probadas, que salvan vidas. No vamos a discutirlas ahora. Bueno, son jornadas de imágenes, así que me voy a volver. La pregunta que nos hacemos, ¿cómo hacemos para implementar la cervicometría universal en el todos los días? Sabemos que hay prácticas, todos conocemos que hay prácticas de detección de las mamás que tienen más riesgo de tener un parto prematuro. Y sabemos que hay prácticas de prevención del parto prematuro, ¿sí? Dentro de las prácticas de predicción o de detección, se han usado muchas. Los factores de riesgo, los antecedentes maternos, controlar la actividad uterina, el uso de la fibronectina y la cervicometría universal. Por otro lado, las acciones de prevención que tenemos a mano son la progesterona, que indiscutida usarla en pacientes que tienen alto riesgo, que es el alto riesgo definido como pacientes que han tenido partos prematuros previos, ¿sí? El cerclaje, que tiene hoy por hoy una indicación estricta, 3, las vamos a ver más adelante, y el pesario, que no demostró buenos resultados, ¿sí? Salvo en el grupo de trabajo de Barcelona, que es a los únicos que les funciona, así que yo no probaría por estos lados. En cuanto a los factores de riesgo, si usaríamos solo un screening de detección solo por factores de riesgo, vamos a estar pudiendo intervenir en la vida de las pacientes solo en el 30% de las pacientes. Si hacemos una detección por antecedentes, nos esforzamos, hacemos una buena historia clínica, solo vamos a poder prevenir el 15% de los partos pretérmino, ¿sí? La fibronectina no demostró buenos resultados, salvo si nosotros queremos asegurarnos de que ese bebé no va a nacer antes, ¿sí? O sea, tiene un buen valor predictivo negativo, pero no positivo, no para predecir quién va a tenerlo. La cervicometría universal, dentro de todo este mix, tiene una tasa de detección aceptable del 60%, con un número necesario a tratar, o sea, nos permite detectar cuáles son las pacientes de riesgo y vamos a tener que tratar a 7 pacientes para prevenir un parto prematuro. O sea, es casi el mismo escenario que la preeclampsia, ¿sí? Lo que acaba de explicar el doctor. Bueno, ¿cómo hacemos la cervicometría? También vamos a usar una sonda transvaginal, vamos a medir la longitud cervical a toda la paciente que no tiene factores de riesgo. La paciente que viene de la calle a hacerse el control ecográfico entre la semana 18 y 24, pase. La técnica que se usa o la que pretendemos divulgar es la técnica que está descrita por la FMF, ¿sí? Una magnificación del cervix que ocupe los 2/3 de la pantalla. Vamos a medir la distancia del orificio cervical interno al orificio cervical, del orificio cervical interno al orificio cervical externo, ¿sí? Esa foto ahí no se ve tan clarita. Esperen que le pongo el videito. Y
Bueno, avanzo con esta porque habla un poco de lo mismo. ¿Y cómo vamos a hacer una capacitación? Para, digamos, yo tengo poco tiempo, pero les estoy mostrando acá, en esta diapositiva, cómo ustedes pueden hacer su capacitación online, ¿sí? Meterse en la página de la FMF, van a cliquear ahí donde dice, y esta es la técnica, ¿no? Ahí se las muestran en uno de los primeros, en uno de los primeros apartados. Esta capacitación dura 1 hora, es gratis, está accesible, tiene una certificación y te habilita a usar una calculadora, ¿sí? Entonces, la técnica que usan es introducir la sonda transvaginal a través del fondo de saco vaginal anterior, magnifico la pantalla, mido el orificio, mido la longitud cervical, me quedo, tengo que quedarme un ratito, ¿sí? La idea es que podamos hacerle a la paciente, pedirle que realice maniobras de Valsalva, hacer una compresión fúndica, ¿sí? Volver a medir antes y después, ¿sí? Por lo menos 3 veces, y y mirar si se produce la tunelización o no, ¿sí? Lo que vamos a reportar de eso es 3 cosas. Si la paciente acepta el método, ¿sí? Entonces, se informa, acepta el método, la cervicometría es tanto la distancia del orificio cervical interno al externo, sin medir la tunelización, ¿sí? La longitud funcional es de 30 milímetros, 20 milímetros. ¿Tiene funneling o no tiene funneling? Suficiente. Les sigo mostrando, acá es cuando ustedes cargan los datos, hay una calculadora acá para medir, para que les pueda calcular el riesgo, como algo muy parecido a lo que se hace con la preeclampsia. Se cargan peso, altura, antecedentes, y en teoría es un poquito más sensible, pero no necesitamos hacer esto. Lo que nosotros vamos a reportar y lo que nos interesa hoy por hoy es la distancia del orificio cervical interno al orificio cervical externo. Si esa distancia, y ahora vamos a ver el punto de corte, mide menos de 25 milímetros, esa paciente ya, más allá de su antecedente, tiene alto riesgo de tener un parto prematuro. Evidencia sobra. Kilos y kilos de evidencia y de paper y de trabajos. Puse algunos desde el 2010 hasta el 2023. Todos toman punto de corte 25 milímetros, ecografía transvaginal, ¿sí? Y obviamente entrenamiento del operador. ¿Cuánto predice? ¿Cómo funciona como predictor? Muy bueno, ¿sí? Si la longitud cervical es menor de 10, miren cómo se dispara el porcentaje de partos pretérmino, casi un 90% es el riesgo, ¿sí? Y va funcionando mejor a medida que el parto es más precoz. ¿Cómo funciona el antecedente? También funciona bien, ¿sí? Pero con esto detectamos un 40% y con esto detectamos casi un 60-70%. ¿Cuál es el riesgo? Como decía ayer Florencia Petraki, la mamá quiere saber qué chance tengo de que el bebé nazca antes. Bueno, si tiene más de 3 centímetros, la tasa es del 5%, el del 2%, y a medida que va aumentando el riesgo, 20%, casi un 35%, y menos de 20%, casi un 50% de riesgo. ¿Qué les digo yo a mis pacientes en el consultorio? Sí, ¿cuándo hay riesgo real de que el bebé nazca antes de tiempo? Cuando tiene menos de 1 centímetro.
Si el cuello tiene menos de 1 centímetro, el riesgo de que el bebé nazca en la semana siguiente es del 50%. Eso les digo para que se queden tranquilas, incluso teniendo un cuello corto, ¿sí? Bueno, acá hay algunos ejemplos de cervicometrías para mostrarles las dificultades técnicas que puede haber en la realización. Nos puede pasar que nosotros confundamos el istmo con el orificio cervical interno, ¿sí? Y este es un error que yo misma cometí acá, ¿sí? Pero bueno, en este caso puntual tenemos, y no ver el orificio cervical externo, ¿sí? Esto puede suceder casi en el 20% de las ecografías, ¿sí? Que el operador no pueda medir el orificio cervical externo por un artefacto, por el aire, porque pusimos mal el preservativo, porque no pusimos el gel, la cantidad suficiente, ¿sí? Otro error es llenar de calipers. No necesito perder tiempo en esto, ¿sí? Necesito medir la longitud funcional del orificio cervical interno al orificio cervical externo, ¿sí? La tunelización me sirve para saber si está o no, pero no me interesa saber cuánto era la tunelización. Antiguamente lo medíamos y a mí me quedó la mala costumbre de ponerle el caliper y medir la tunelización, pero no, lo hago por costumbre, no porque nos aporte realmente un dato. Y no pierdan tiempo en eso. Acá hay un cuello corto, ¿sí? Esta es una medida, no se ve mucho, 21 milímetros tiene ahí el cuello, ¿sí? Orificio cervical interno, orificio cervical externo. Y empecemos a hacer un poco de semiología del cuello del útero. ¿Este cuello es igual a este? ¿Cómo está este? Está curvo. ¿Y este? Recto. Entonces, ¿a cuál le voy a prestar más atención? Bien. Lo mismo este. ¿Este es lo mismo que esto? No. Igual estas membranas son raras. Aprendan a mirarlas, ¿sí? La membrana debe ser lisa, ¿sí? El tiempo. ¿Por qué? Porque en la técnica que explican en la FMF piden que nos tomemos mínimos 3 minutos o 2 minutos para hacer esta práctica. Acá empiezo el estudio, ¿sí? Bueno, le borré un poquito, pero quería que ustedes estuvieran seguros de que es la misma paciente, ¿no? 9:20 empiezo el estudio, ¿sí? 0:2 y hago otro 20, 45 segundos más tarde, ¿sí? Ahí está, me voy para acá. Y miren la tunelización que aparece, ¿sí? 40 espontánea, 40 segundos más tarde, ¿sí? Me tengo que quedar. A veces la paciente tose, hace un esfuerzo, el bebé se mueve y el cuello se abre, ¿sí? Así que, ¿y ahí qué mido? ¿Mido esto? ¿Informo esto o esto? La última, ¿sí? 1 centímetro tenía, ¿sí? Bien. Un centímetro se los puse ahí porque no me había salido en la foto para comparar con la tablita. El componente vesical, y acá voy a hacer una observación. ¿Por qué alerta, alerta? Porque esto es lo que más nos demora la consulta, ¿sí? Lo que nos importa a nosotros, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Para nosotros, los que hacemos ecografía, el tiempo es oro y no queremos perder el tiempo. Entonces, le pedimos a la paciente, no podemos medir así el cuello del útero, ¿sí? Esto tiene la vejiga llena, yo lo sospeché, esto era 2022, no hacía cervicometría universal y sospeché que este cuello estaba raro, estaba recto, ¿sí? Desde arriba, me sirvió la vejiga, pero este estudio me llevó casi 7, 8 minutos, ¿sí? Y esta paciente tenía un cuello de 16 milímetros cuando lo evalué por vía transvaginal.
La consistencia cervical, y esto no es para que ustedes ahora salgan todos corriendo a decir hice todo mal, no. Es para que aprendamos semiología del cuello del útero, ¿sí? Nos va a pasar, nos ha pasado a todos, ¿sí? Estar midiendo el cuello y lo mido y me da 21 y de golpe me da 30 y de golpe me da 35 y yo digo, no sé qué informar y si informo de más me caga pedo el obstetra y si informo de menos me da miedo que nazca el bebé antes y yo no haberlo visto o ser un falso positivo, ¿sí? Un falso negativo, hacer las cosas mal. Le digo a la mamá que haga fuerza, lo mido, me da 21, me da 30, no sé qué informar. Bueno, ahí lo que está fallando es la consistencia cervical, ¿sí? Entonces, si el cuello está blando, ¿sí? Y tiene una consistencia cervical alterada, estas son todas las variaciones en la medición. 3 medidas distintas, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? Le hice una compresión desde el fondo del saco vaginal anterior, 31 medía el espesor, y aprieto y se va a 14, ¿sí? Esto no pasa en todos los cuellos. No pasa en todos los cuellos. Y esto tiene una reproducción, ¿sí? Hay trabajos, que el nombre que le pusieron es consistencia cervical. No hablo de la astografía, no hablo de nada, no me meto en eso. Esto es básico, es ecografía transvaginal en el consultorio todos los días, ¿sí? ¿Qué me pasa? No lo puedo medir, se me va el labio anterior, se me va para arriba y no encuentro el límite, no sé qué medida ponerle. Si mido desde el labio anterior me da más corto y el de atrás me da más largo, eso es consistencia cervical, ¿sí? ¿Está? Entonces lo que pueden hacer ahí es medirlo con maniobras de Valsalva, el cuello, ¿sí? Lo miden con la paciente haciendo la maniobra de Valsalva. Entonces esa es la fuerza que va a ejercer el embarazo a medida que avance, a medida que el bebé crezca, ¿sí? Esto, milagrosamente, tiene una tasa, ¿sí?, de sensibilidad mayor que la longitud cervical, ¿sí? O sea, predice mejor el parto prematuro, pero no es más difícil de hacerlo y de reproducirlo. Pero sí nos puede servir para estos cuellos que nosotros tenemos dudas, que están en una NI, pero que tienen el cuello corto. Entonces, informo la menor medida con seguridad y con confianza diagnóstica, ¿sí? Para eso se los quiero mostrar, para que vayamos ganando confianza diagnóstica. No lo inventé yo, chicos, pareciera. La primera vez que les dije a algunos compañeros míos me dijeron que Casadei enloqueció, pero están todos los trabajos, hay unos cuantos, y en el trabajo está Grata Cos, que todos lo... Así que el punto de corte es, si nosotros midiéramos la consistencia cervical, para que se me fue, se mide así, se traza esta línea y se mide el cuello con un ángulo perpendicular a esta línea que trazamos, sin hacer la fuerza y haciendo la fuerza, ¿sí? Y si se divide A más B, dividido 100, y esto te da A, B, dividido 100, este valor te tiene que dar, ¿sí? Si te da menor a 63%, o sea, se reduce, se comprime mucho, eso tiene una sensibilidad del 85% con una especificidad del 84%. Esto, bueno, son otros videitos. Cómo se realiza, le pongo la magnificación, ahí es sin compresión, lo mediría acá, trazo la línea, mido esto, y este otro es haciendo la compresión. ¿Estamos? Este creo que es otro igual. Otro video igual, mostrando lo mismo. Bueno, ¿qué otra cosa podemos hallar cuando empezamos a hacer estos screening? Es el SLUD. El SLUD es una masa ecogénica, ¿sí? Un conglomerado de proteínas, ¿sí?, que podemos ver cuando hacemos la cervicometría.
Ya estoy, 5 minutos, estoy re mal. Bueno, el sludge más el cuello corto tiene un valor predictivo positivo, o sea, aumenta el riesgo, le sumo semiología, aumenta el riesgo de que el bebé nazca antes de tiempo cuando está en un cuello corto hasta 14 veces, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo. Esto es un caso de una paciente que empezó con este cuello en la semana 19 y fue evolucionando, tenía una tricomoniasis. Entonces también siempre pensar que puede haber ahí un cuadro infeccioso, ¿sí? Otra vez, esta fue una paciente que tenía un cuello normal, pero tenía todo este bodoque de sludge ahí. Tenía una PCR positiva a través de la cervicometría, viendo esto. Che, hacele una PCR, hacele un eritro a ver qué pasa. Y tenía una coriamnionitis, el bebé falleció de 23 semanas. ¿Qué pasa si encontramos esto? Bueno, ya no tenemos nada para hacer acá con esto. Esto lo vamos a informar como una protrusión de membranas, ¿sí? Bueno, acá hay para hacer, ¿sí? A veces no hacemos la cervicometría por miedo a encontrarnos eso. El efecto, lo que tenemos que tener claro es que la maduración pulmonar es un evento transitorio, no permanente. Entonces, si nosotros vemos una bolsa en reloj de arena, lo que vamos a poder hacer es decirle a la obstetra, che, hacele la maduración pulmonar, porque ese va a ser el momento ideal, ¿sí? La progesterona es nuestra amiga, ¿sí? Evidencia sobra para saber que funciona, ¿sí? En prevención de parto pretérmino. O sea, vimos la detección, cómo lo detectamos, quiénes son las pacientes que tienen riesgo y sabemos que hay algo que sirve, que funciona. Lo voy a pasar rápido, ya todos saben, 200 miligramos de progesterona endovaginal todas las noches, desde que lo detecto hasta la semana 36, ¿sí? No solo va a prevenir el 40% de los partos pretérmino por sí sola, sino que además de los bebés de las embarazadas que usaron la progesterona, los bebés que nacieron tenían 66% menos riesgo de distrés respiratorio. No termina ahí el efecto, ¿sí? Todo, trabajos, cantidad, de qué sirve, de qué funciona, ¿sí? Esto es como lo damos, esto es lo que yo le digo a las pacientes, ¿sí? Mire, señora, le voy a medir el cuello del útero para prevenir el parto pretérmino. Si vemos que está corto el cuello, tengo que hacerle una ecografía transvaginal que dura 3 minutitos. Y si el cuello está corto, lo que hacemos es darle una medicación, unos óvulos que usted se va a poner, uno por noche, todas las noches, y con eso la mayoría de las pacientes anda bien. ¿Cuánto me llevó? 30 segundos la explicación. La paciente acepta el método, hago la ecografía y todos contentos. El cerclaje, bueno, también las indicaciones que tenemos, ¿sí? Son 3. Puede ser un cerclaje por antecedentes, un cerclaje porque en una paciente que hacemos seguimiento se acortó el cuello. Hoy por hoy también está el cerclaje abdominal, que es otro tema, no venimos a hablar de eso, pero tiene su rol en la prevención. Este es el algoritmo que sugiere, ¿sí? ISO, hay otros, ¿sí? Este es el del Hospital Austral. Eso era en pacientes sin antecedentes y este es el algoritmo en pacientes con antecedentes, ¿sí? Bueno, pero esto no me lo quiero perder y me echan cuando no me aguanten más. Pero, ¿cómo nos va en el screening en la práctica? Nosotros no, pero Suecia, primer mundo. Screening y prevención de parto pretérmino. ¿Qué estamos haciendo en la clínica? Y ahí vamos. ¿Qué hicieron? Entrevistaron a 265 médicos residentes que todos habían hecho residencia, tenían 44 años promedio, ¿sí? Y el 78% mujeres, chicas. Esto es mujeres contra mujeres, eso sí. Lamentablemente, no es una cuestión de género acá, porque las entrevistadas, el 78% eran mujeres. Solo el 11% indicó una transvaginal para cribado, ¿sí? El 43% la indicaba solo si en el examen
clínico estaba anormal. ¿Dónde dice eso? No lo sé, pero no hay evidencia. Lo que sí hay evidencia es de que el examen clínico tiene una tasa de detección de parto prematuro del 14% versus el 60% de la transvaginal. El 60% de esos médicos en la práctica privada lo indicaba, ¿sí? Y sí lo indicaba si había factores de riesgo. Pero el 90% de esos mismos entrevistados daba progesterona si el cuello estaba corto. Bueno, para pensar, ¿no? Para pensar porque hacemos cosas sin pensar, ¿no? Porque es llamativo, pero es un trabajo, está reportado. Entonces, ¿por qué aún no se convierte en estándar de cuidado? Estas son las barreras que afrontamos, ¿no? La falta de entrenamiento, la falta de equipamiento, el desconocimiento de las guías, la falta de equipos, la percepción de que no hay tiempo, en esto me voy a detener, y ya un poco lo hablamos, los altos costos percibidos, que no son tales, y, bueno, cursos y prácticas para avanzar a la solución, ya esto lo vimos, están acá, así que ya esto es un montón, y la prevalencia, ¿cuántas veces nos vamos a enfrentar nosotros a esta problemática si decidimos hacer screening? Y la carga laboral, y acá me voy. La carga laboral, si nosotros suponemos que hacemos 15 ecografías de embarazo por día, vamos a detectar un cuello corto 1,6 veces en el día, ¿sí? O 9 veces a lo largo de la semana, ¿sí? Por, bueno, un montón de números que no vienen al caso, ¿no? Pero eso no sería el problema es la carga laboral que implica, ¿sí? La explicación, que también es breve, ¿sí? Pero a lo largo del día, más o menos la carga laboral que nosotros tendríamos que, vamos a sumar, si empezamos a hacer el screening, es de aproximadamente 2 horas, ¿sí? Así que tenemos que pensar, porque el análisis costo-beneficio está hecho, hay muchos trabajos, es beneficioso, ¿sí? Esto ya les dije, implica mucho riesgo. La detección y el beneficio de la detección supera ampliamente al costo operativo de un ultrasonido y sí, las decisiones personales en esta instancia generan grandes cambios. Si nosotros como ecografistas decidimos, ¿sí?, hacer el screening, eso es un gran cambio. Y las controversias en la evidencia se resuelven si dejamos de mezclar la eficacia del ultrasonido contra la efectividad de la progesterona, contra si es costo beneficioso el screening. O sea, mezclamos todo y entonces es muy difícil que esto se puedan analizar los datos porque cada uno lo va analizando por el lado que le conviene, ¿sí? Los protocolos tenemos que trabajar con el grupo, con nuestro equipo, con nuestros compañeros de trabajo, establecerlos para que la paciente no quede enrolada en problemas de no consigo la progesterona, no me puedo hacer el seguimiento, eso hay que establecerlo antes para que esto no le implique demasiado tiempo a nadie. Y la aceptabilidad, una gran excusa porque el 90% de las pacientes aceptan la ecografía transvaginal. Este es el muro que tenemos que derribar con educación, con logística, con innovación. Muchas gracias, chicos.